Bueno, bienvenidos a este episodio del día de hoy. Vamos a hablar hoy de transformar el miedo en nuestro aliado. Pues bienvenidos a todos a este podcast y como les venía diciendo en el comienzo vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante y es el miedo y cómo podemos transformarlo en nuestro aliado. Lo primero que tenemos que hacer es que debemos reconocer que el miedo es una emoción necesaria, ya que a través de esta emoción podemos experimentar y crecer. Sin embargo, es importante aprender a gestionarlo de una manera diferente. El miedo es simplemente un concepto y como tal podemos irlo transformando y ajustarlo según el contexto que tengamos y la perspectiva que tengamos de él, ¿cierto? No tenemos que quedarnos atrapados en él, sino saber utilizarlo como una herramienta para nuestro crecimiento personal. El miedo, vale aclararlo, tiene un propósito en nuestras vidas y es una emoción que nos impulsa al cambio. Cuando sentimos miedo, en realidad estamos expresando un deseo oculto, un anhelo de transformación interior. Ese deseo que nos proyecta el miedo nos permite descubrir y expresar nuestros talentos y habilidades ocultas. Por eso es importante que de alguna manera podamos racionalizar el miedo. Eso es fundamental. Una vez que somos conscientes de ese miedo que tenemos, podemos liberarlo y verlo desde una perspectiva más clara y objetiva. Tenemos que recordar que el miedo es solo un deseo al revés. Trato de explicarme ahí. El miedo, lo que está detrás de ese miedo, se encuentra realmente lo que queremos hacer en la vida. Por eso es que tenemos que lanzarnos a hacer las cosas aún teniendo ese miedo. Si no escuchamos esa llamada que el miedo nos está haciendo reconocer, esa llamada interna, y no nos atrevemos a afrontarlo y a crecer a través de ese miedo, vamos a terminar llenos de resentimientos al mundo que nos rodea. No cambiaríamos por asumir las consecuencias que el cambio podría traer, tanto para nosotros como para el entorno que nos rodea. Es importante tener en cuenta que a menudo esa resistencia al cambio también proviene de aquello que nos rodea. ¿Por qué? Porque dejamos a las personas de alguna manera sin excusas. Muchas personas alrededor nuestro pueden temer que si cambiamos van a perder esas excusas para no perseguir nuestros propios sueños, porque nosotros nos convertimos en ese modelo a seguir para otros. Entonces no van a tener otras excusas cuando nosotros les demostremos a esas personas que también queremos superar esos miedos. Cuando superamos nuestros propios miedos y seguimos nuestros deseos, nos convertimos en un ejemplo inspirador para los demás, beneficiándonos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Y al final, cuando superamos nuestros miedos, todos ganamos. Como individuos es nuestro deber alentar a otros a conquistar sus sueños, pero esto solo es creíble si nosotros mismos nos atrevemos a perseguir los nuestros, como en este momento yo lo estoy haciendo. A veces puede ser útil recordar que superar nuestros miedos no solo es por nuestro bien, sino también es por el beneficio de nuestro sistema familiar en el que vivimos. Y en conclusión, en este pequeño podcast del día de hoy, es decirles que el miedo puede ser nuestro aliado si aprendemos a gestionarlo adecuadamente. Cuando transformamos nuestros miedos en deseos de cambio y de superarlos, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que lo más importante es que inspiramos a otros y contribuimos al crecimiento de nuestra sociedad. Así que atrevámonos a vencer nuestros miedos y a perseguir nuestros sueños.